Hola a todos, bienvenidos al 22º episodio del programa Artistas por Artistas. Para esta oportunidad tenemos el gusto de tener con nosotros a Nereida Apaza. Hola Nereida, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Lorena, qué gusto estar aquí en un espacio que ya ha acogido a muchos artistas y con interesantes entrevistas. Muchas gracias. Qué lindo que lo hayamos podido lograr porque la distancia, tú vives en Arequipa, pero bueno, hemos podido coger un momento para poder por fin lograr la entrevista. Sí, Así que muchas gracias por venir. Nereida, quería comenzar preguntándote, tú naces en Arequipa y donde tu madre te enseña el oficio de costurera, ¿no? Cuéntanos un poco cómo has logrado aprender de una manera tan delicada ese oficio. bueno, he nacido en la ciudad de Arequipa, pero mi ascendencia, mis abuelas, mi familia materna y paterna vienen del altiplano, ¿no? Ujú, Puneño, de Puno. y ellos migraron el siglo pasado muy jóvenes, se sentaron en la ciudad a trabajar desde muy pequeños y ahí se conocieron, formaron su familia y yo nací en Arequipa. Y es todo un tema hablar de eso para mí, está muy presente en mi trabajo porque me remite a mis raíces, a estar en un espacio donde perteneces y no perteneces, Claro. hablar de migración, hablar de temas como la discriminación, el racismo estructural, pero llegaremos a esos puntos. Sí, Entonces, el altiplano es Puno, es el lugar de donde yo siento que provengo, de donde claro, soy, donde claro. están mis raíces. Y mi madre, ella estudió corte y confección acá en Arequipa. Vivió en Lima algunos años por trabajo, pero me enseñó, no me enseñó, la vi La fuiste. cotidianamente en la casa, tenía una máquina de coser, me cosía ropa a mis hermanos. Era, en ese tiempo, tener una máquina de coser en casa era como una forma de trabajo Ujú, y aportabas a la economía familiar. claro, A veces funcionaba, a veces no, pero era bonito tener ropa hecha por tu mamá, claro. era también tener en casa muchos materiales como telas, hilos, y yo jugaba cosiendo, o sea, yo hacía los vestidos de mis muñecas, como la mayoría de mujeres hemos jugado con muñecas, cosiéndoles la ropa, pero a máquina, Ujú, con los cortes de una costurera profesional. Ese era mi ejercicio de juego. qué lindo. Y entonces usar esto ya como el bordado, la costura, como algo que se incorpora a mi trabajo ha sido algo muy natural. Ujú. Tiene una historia también, ¿no? Cómo llego a ese punto, pero creo que lo más importante de ese proceso es el vínculo que genera en mí y cómo puedo acercarme a mi madre, a mis abuelas a través de este hilo conductor de nuestras historias que se Ujú, constituye la técnica del bordado. claro. Y bueno, y también tu mamá siembra rosas, ¿no? Ella siembra rosas y ahí tú también sacas esa idea del hilo, de coser estas rosas y plasmarlas en hilo, ¿no? En tus lienzos. Sí, bueno, mis padres siempre han estado muy vinculados a la tierra. Claro. Mi papá era jardinero cuando era joven, trabajaba de jardinero mientras se pagaba los estudios de universidad, ¿no? Él estudió educación, fue docente En en Arequipa. Arequipa. Ah, Trabajó en Puno un tiempo en escuelas rurales, pero después ya volvió a Arequipa con su familia. Y mi madre ha trabajado muchos años, aparte de costurera, como obrera municipal que ujú, cuidaba parques y jardines en Arequipa. Ese es su trabajo estable, formal, se ha jubilado, actualmente es jubilada claro. y cuidaba plantas toda su vida, ¿no? Entonces en casa nunca han faltado flores o plantas, un pequeño huerto. Pero las cultivaba, ¿no es cierto? Sí, las Qué cultivaba y lindo. las cuidaba, pero la historia va un poco de, no cultivaba rosas, sino hasta que murió mi padre. Mi padre cultivaba geranios, tenía muchas otras flores. Cuando mi padre murió, mi mamá empezó a cultivar rosas. Bueno, Oh, no cambió geranios por rosas, siempre dejó su espacio a los geranios, pero ella empezó a poner muchas rosas en la casa. Este díptico que se presenta en una exposición que se llama Dialéctica de la Naturaleza, el díptico donde he bordado rosas con ella, porque ella me ayuda y me ayudó en ese trabajo a bordar, a rellenar de sí, color las rosas. claro. Es un trabajo que representa el hogar, el espacio físico, ¿no? Donde están estas rosas que ella cultiva y que yo tomo para
para representar nuestra relación Ujú, en un bordado, porque ujú. ese bordado habla de la relación de madre e hija y cómo yo veo a mi madre, ¿no? Qué lindo. Tú te educaste en un colegio nacional en Arequipa. ¿Qué significó para ti? Porque yo veo toda esa historia, todo ese recuerdo, toda esa memoria, la veo plasmada en tus obras. ¿Cómo fue ese proceso? Ya que tu padre era educador también, tiene que haber sido importante para ti todos esos recuerdos, todas esas memorias, ¿no? Bueno, yo era buena estudiante, Sí, se era, nota. Y sales en una foto, además, con la ex esposa sí, de Susana Fujimori, Iguchi, con ¿no? Susana Iuchi, sí. Era, De apli- chiquita. era aplicada, era buena estudiante Sí. para este sistema escolar, digo, era obediente, era cumplida, obedecía, no reclamaba, cumplía mis tareas, o sea, era perfecta alumna para el sistema educativo que tenemos, ¿no? Yo digo que tenemos porque veo que no ha cambiado mucho, No. pese a los años transcurridos. Justo ayer lo comentaba en el conversatorio que tuvimos en IGNO, tomé la decisión ya grande de desobedecer. Empezar a desobedecer la consigna, el rol, a cuestionarlo a través de mis cuadernos escolares de tela que Ujú. bordo y que me permiten ya más bien iniciar un proceso de desaprender lo aprendido en la escuela, tratar de intentar, porque esto es un ejercicio de intentar acercarte nuevamente a descubrir las cosas, a Claro, descubrir el mundo, el claro. pensamiento, la palabra, la imagen, la historia, de otra manera. Es un ejercicio que yo lo veo muy lúdico también porque intento tener esa mirada inocente de la infancia. Ujú. Me cuesta muchísimo, pero es Claro, un claro. ejercicio constante. Y definitivamente que mi padre haya sido docente me ha hecho valorar esta profesión cuando la docencia se hace con vocación y no porque sea de alguna manera accesible, fácil conseguir. No diré fácil, hay como una plaza o lugares para trabajar en todo el país, ¿no? Acceder a la profesionalización y a un contrato en el Ujú. Estado y te permite una estabilidad económica, ¿no? Pero es cuestionable también, ¿no? Cómo se está ejerciendo la docencia, las políticas educativas nacionales, porque la educación y esa etapa inicial de la infancia determinan muchos aspectos de Por nosotros, de nuestra supuesto, futura personalidad, totalmente. y se nos incorporan además ideas que es difícil ya después remover de nuestro ser, ¿no? Por supuesto, La por religión, supuesto. por Es ejemplo. tremendamente castradora y también el machismo, ¿no? Que se ve ahí en esta invisibilidad, en ese silencio, en estas huellas que tú haces de una manera espectacular de trajes con los que se iban al colegio, que yo también los usé. Me acuerdo que en una época todos usábamos esos trajes, esos uniformes. Sí, Sí, se llama Silencio, justamente la justamente, instalación, son sí. uniformes, son 11 uniformes, saluden a los 11 años de estudios que pasamos, son, 11 años. son 11 años, 6 de primaria y 5 de secundaria. Ah, Sí, o sea, estoy hablando ya de cuando claro, entras al sistema educativo, antes es el jardín o claro, claro, prekinder, claro. pero Sí, lo 11 años, oficial, totalmente. Es poco, ¿no? sí, parece ¿Te larguísimo. parece? Pero es que si me pongo a pensar que entras a los 6 años, de 6 y sales a los 16, 17, depende, yo no fui, digamos, yo no soy el promedio, porque yo no, pero el promedio entra a los 6 y sale 16, 17, Sí, son edades, como tú dices, importantísimas porque te están formando sí, literalmente, sí. fuera de lo que ya tus padres hacen en la casa, ¿no? Entonces son muy importantes y no se les da el peso que tienen y la importancia. Y somos a esa edad como almas muy Súper frágiles, sensibles, claro. frágiles, sí, y no somos tratados con cariño, con respeto, con No, amor, nada, ¿no? nada, cero, Para cero. sostener ese crecimiento. No, Como a mi colegio llamado Micaela Bastidas, qué Colegio lindo Nacional nombre. de Señoritas Micaela Bastidas, la población estudiantil era de 1 millar más o menos. ¿Cuántos eran en tu promoción? En mi promoción, que era como de 8 secciones, de quinto año éramos como 35 o 40 en promedio, ¿no? Ah, la promoción, todos los alumnos o por salón. Por salón. Ah, por salón O treinta sea, y cinco, ya. Y es la promoción hay que multiplicarla por 8. es que ¡Wow! claro, Un montón. habían varias secciones, ¿no? ¿Por qué tantas?
porque es un colegio grande. Hay en Ya, el Perú algunos colegios que albergan grandes poblaciones, como te sí, digo, 500, 600, claro, 700 alumnos, y antes la educación era por turnos, mañana y ya, tarde, claro. entonces permitía estudiantes Ah, de mañana y mañana tarde, y claro. estudiantes de tarde, e incluso había la nocturna, ¿no? Sí, claro, Que yo me acogía acuerdo, sí. a gente, a Sí, sí, jóvenes sí. que trabajaban y que no podían ir en estos horarios por su trabajo, iban en la Pues noche a qué, estudiar. bueno, qué bueno que haya esa opción, pero todos los colegios del Estado me imagino que funcionan igual en Lima y provincias, ¿no? No creo que haya diferencia por provincias. Bueno, ahora yo entiendo que ya no existe el turno de tarde porque el horario de clase se ha extendido, Ah, ok, ok, ¿no? ok. Están cambiando algunas cosas, pero igual el colegio es grande y alberga una gran población estudiantil. Y de la época que tú estudiaste ahora, porque nosotras tenemos yo tengo Sí, 48, tú 45, 46. 46, Tengo muchas cosas para sí, poder vivir claro. como Una de ellas es en enseñar mi ahí, profesión sí. elegida, sí. Ah, mira. Hago talleres Ah, qué en lindo, colegios, a ya. veces, en determinadas circunstancias, y he podido hablar entonces con jóvenes estudiantes, niñas, adolescentes. Definitivamente no es igual. Siento que hay cosas que han cambiado del tiempo cuando yo fui estudiante ahora, pero la esencia de la educación y de cómo ellas se forman como mujeres, su Sí, identidad, sí, sigue siendo igual, ¿no? mira tú. Siguen siendo mujeres aún calladas, aún O sea, la estructura es la misma. sí, Mm. sí, y el país sigue sumido pues en sus problemas ya No, sí, claro, terrible. históricos de años atrás. Quería que me nos cuentes tu experiencia. ¿Fue tu primera vez en Inglaterra, me imagino, en esta residencia que fuiste invitada en el 2019 por el Museo Británico? El Museo Británico debe haber sido una experiencia linda. ¿Fue tu primera vez allá? Sí, Sí. sí, yo venía trabajando, siempre trabajando en dos cosas. Voy a lo del museo, haciendo cosas, mis proyectos artísticos y por otro lado teníamos una tienda de arte utilitario que nos daba Uy, para vivir. Dios, estás en todas, ¿ah, Nereida? Qué bien. Teníamos que No, por desenvolvernos en supuesto, no, estos dímelo dos a mí. Claro, ámbitos. sí, sí, sí. Y en ese momento llega una llamada de un número larguísimo en mi teléfono que contesto porque a veces uno se niega y me dicen esto, ¿no? Que me están invitando a hacer una residencia artística en el Museo Británico, me dan las fechas, me cuentan un poco más si me interesa. Como, Claro. pues sí, sí, Claro. sí, quiero saber un poco más, ¿no? Y la conversación Maravilla. siguió y la coordinación Claro. quiénes eran, cómo se realizaba todo este proyecto y entonces fue un centro de investigaciones para estudios sobre Latinoamérica, es DICELAR, las siglas, que es un organismo dentro del Museo Británico que trabaja, investiga sobre la colección de Latinoamérica en el Museo Británico, que es vasta, que es inmensa, pero que está Claro. guardada, almacenada y que no genera ningún tipo de diálogo o conversación Claro, en sí. público, ¿no? Y te piden hacer una investigación sobre los trajes de las negrerías de Huancayo y del Valle del Mantaro, ¿no? Sí, las curadoras me invitan Sí, por el bordado que ya venía claro. desarrollando, a enfocarme en estos objetos Que tienen estos bordados, pues, ¿no? De los héroes de la patria. que yo había visto Sí. en alguna exposición acá en Perú, Mm. pero que no me imaginé, los vi en fotos, la belleza y Claro, la una belleza. calidad, la técnica del bordado en alto relieve de la Sierra Central de Huancayo. Entonces así llego a hacer también como parte de un proyecto de resignificar un objeto, hacer esclavinas, se llaman esclavinas Esclavinas, claro, sí. y son usadas como parte de la indumentaria de las danzas de negrerías en homenaje a la Virgen de Zapayanga en Huancayo. En Huancayo. Y bueno, y que, claro, y es muy interesante porque tú interpretas esto y después lo expones. Lo que pasa es Sí, que cuando llego a la residencia vamos a los almacenes a ver estos trajes, estos objetos bordados y contienen la historia claro. gráfica, ¿no? Son imágenes de la Declaración de Independencia, de héroes nacionales. Y de eh, escenas históricas, desde 1970 a 1980, ¿no? sí, Sí. su fecha de elaboración, pero la Ujú. historia que cuentan es la historia de la Ah, no, claro, República, la claro. emancipación, la guerra con Chile. Entonces me di cuenta que las personas
usaban estas imágenes para danzar en su tierra, en su territorio, y contar de otra manera, ¿no? A través de la danza, a través del cuerpo, esta historia que nos enseñan en el colegio, que recurrentemente hablamos de ella, pero en el bordado. Y sentí que comunicaba perfectamente la intención de recordar un evento histórico y pensé que podía yo también hacer uso de este concepto de contar historias a través del bordado, Qué pero lindo, historias. claro. Entonces Ujú. me preguntaba qué historia plasmaría yo en este momento de la historia contemporánea, ¿no? Del tiempo que estoy viviendo. Y empecé a hacer esclavinas con la técnica que yo sé, no con la técnica de alto relieve, y hablar, por ejemplo, de justicia. Tengo una que me gustaría especialmente mencionar, que se llama Escribir la justicia. Alude como a escribir la Mm. historia, pero como una imposibilidad, porque el ejercicio de bordar justicia en esta esclavina, que además representa la bandera peruana en rojo y blanco, no se puede nunca escribir justicia. Es un reclamo, es una confrontación, es un pedido de que hasta cuándo no vamos a obtener justicia, poblaciones que han sufrido violencia, olvido, y que esta historia viene ya de mucho atrás y que olvidamos, que no reparamos y que nos siguen actualmente generando mucho conflicto, ¿no? Terrible. Nos distancian, nos separan, no nos permiten entendernos porque no nos hemos escuchado, como en el documental de Ullarí de Javier Corcuera, Mm. no nos estamos escuchando, no nos estamos mirando, no nos estamos comunicando. Es verdad, no nos estamos escuchando. Sí, y el arte, como en el caso del cine, recordando ese documental, o la fotografía, o las otras muchas diversas expresiones culturales, pueden permitirnos reflexionar estas historias de otras maneras, con otra sensibilidad, donde también el mensaje se transmite de otro modo. Eso es interesante, ¿no? De cultivar. Y entonces las esclavinas actualmente son un proyecto, un proceso, para ya no solo trabajarlas desde mi punto de vista, desde Claro, mi memoria claro. personal, sino abrir el proyecto a otras comunidades, como una comunidad de afrodescendientes en Arequipa, Sí. que tiene vínculo también con, hay una relación entre el uso de estas esclavinas y las narrativas o lo que nos puedan decir los afrodescendientes de su historia, haciendo uso también de estas esclavinas, porque se usaban en danzas de negrerías en el centro de Perú que recuerdan el paso de estas poblaciones por nuestro Claro, territorio. y lo recuerdan con mucho impacto, además, ¿no? Porque además, Porque como fue terrible, sabemos, sí. el Sí. esclavismo y todo lo que implica ese proceso histórico Pero como a la región, a los andinos o a los amazónicos, ¿no? pero qué importante, ¿no? Mira cómo al final el arte se queda y se va transformando, importantísimo. Y vamos recordando. Y vamos hablando de Sí, cosas que la historia oficial no no registra, registra que la historia exactamente. hegemónica nos dice que es así y que yo veo que va a venir otra vez esa manipulación de historia para contarnos lo que quieren decir o lo que quieren que recordemos. Y por eso es tan importante tu trabajo, por eso es tan importante tu mirada, tu sensibilidad, hablar desde tu lugar, desde lo que tú has vivido, es importantísimo, porque despiertas a una mirada, despiertas a una reflexión, a gente que de repente no tiene ninguna cercanía con estas historias o con nuestras historias y que está muy separado de otras realidades. Es importantísimo lo que tú estás haciendo. Por eso me era fundamental entrevistarte, que nos cuentes. A mí me parece que tienes una valentía enorme. Creo que hay una necesidad Sí, de encontrar espacios para expresarse. Mi voz, de alguna manera, representa a ese grupo de personas mm, invisibilizadas que no tenemos espacios para por supuesto, hablar. por El supuesto. arte y el trabajo constante me ha permitido como tener algunos lugares donde Mm, mostrar mi obra y poner esto como un momento que abre el diálogo, que genera así incomodidad. es, tan necesario. Sí, Sí. y En eso. sociedades que están tan dormidas, ¿no? Como, oye, mira acá, importante, y sobre todo que hayas logrado de una manera constante un lugar y ser escuchada. Eso me parece maravilloso, siendo mujer de provincia,
habiendo pasado por tantos desafíos, ¿no? Durante tu historia, tu crecimiento. Te felicito de verdad. Cuentes también de esta muestra hermosa en el 2022 que expusiste la existencia de nosotros en Galería El Paseo con un texto sensible de Victoria Guerrero. Ajá. Tú hablabas de la anatomía, de pulmones, de representaciones anatómicas que evocaban la fragilidad de la vida, esas piezas hermosas. Bueno, salíamos de pandemia. Así es. Yo creo que parece un mal sueño, ¿no? Vivido. Pensé que en algún momento me imaginé que íbamos a ser una humanidad distinta después de pandemia. Yo también me la creí. Sí, no, había como Sí, algo que nos hacía tener eso, pero las cosas más bien han sido totalmente distintas. peor. Estamos Sí, transitando un momento complejo, con una guerra, bueno, varias, ¿no? varias En guerras. Europa, acá en nuestros países en Latinoamérica. La situación es difícil de esperar calmados, ¿sabes? Sí, claro, y por eso es tan valiosa, fue tan valiosa esta muestra, porque es un esfuerzo de memoria, ¿no? De recordar y de La, entender en ese momento. El segundo piso lo instalaste con este colegio vacío. Qué fuerte fue entrar y ver estas bancas con estos libros solos, sin gente. sí, la existencia de nosotros responde a eso un poco, ¿no? No, precioso, de una De- poesía. Después de salir de pandemia, reflexionar en qué momento nos encontramos. El texto de Victoria acompaña, ¿no? Reflexiona sobre estos temas. Los pulmones son una alusión directa Claro. a la enfermedad y a lo que implicaba, ¿no? Morir de COVID, de la forma como ha sucedido, como lo recordamos, la gente sola, ¿no? El miedo que cundía. Tremendo. Yo puse en los pulmones, bordé palabras, ahí culmino con esto. Eran palabras que me daban valor a mí, Ujú. necesitaba hacerme de valor para enfrentar esta situación. Creo que esas palabras que son valores humanos, que están bordados en estos pulmones y que dan nombre a la serie que se llama Respirar, nos permiten sostenernos como humanidad aún y respirar esos valores. Creo que sea un ejercicio constante, que lo traigamos siempre al presente, respirar con conciencia, ¿no? De que existimos, estamos vivos y qué hacemos con este tiempo que estamos aquí, ¿no? Por supuesto. Y la fragilidad otra vez y la resistencia, precioso. Y esta habilidad que tú tienes, porque la manera en que escribes en el hilo es impecable. Eso es una habilidad. Yo no creo que podría, si me la pasé horas, lograr eso. O sea, es realmente, tú sabes que tienes una habilidad, ¿no? Sí sabes que tienes una habilidad para tejer y para bordar. Como yo te estaba contando al inicio, yo aprendí Sí. viendo a mi mamá. No, mamá la tiene también, seguro, pero Sí, no. lo que pasa es que la Sí. necesidad de poder expresarte y Es tratar de decir inmensa, algo ¿no? Claro. es tan Grande, claro. fuerte y surge de tan adentro, es algo que necesita salir, que encuentra una vía o algo, y el bordado y el hilo, en mi Ujú. caso, fue como un elemento, la materia, que es maleable, que me permite transmitir muchas emociones, Parece fragilidad. que escribieras, o sea, es que es de una fluidez que parece que el hilo lo usaras como lápiz, es precioso, ¿no? Justamente, yo bordaba una Mm. palabra hace años como en 6 minutos. Ahora creo que por la práctica de años de bordar palabras, bordo una palabra en 2 minutos. ¡Ay! Y además ha pasado algo súper interesante A que ver, no, cuéntame. yo escribía de una manera, con letra script, esa era mi Sí, letra, ya, pero empecé a bordar palabras y es mi letra corrida, ya. y ahora escribo en letra corrida. Si tú me das a dar un lapicero y un papel, yo voy a Sí. escribir como bordo. Ok. O sea, mi bordado un poco se ha Sí, instalado en sí, caligrafía sí. personal en la vida y eso es muy simbólico para mí porque ha sido un proceso de desaprender, ¿ves? Volvemos Por a eso, para supuesto, aprender otras para formas de aprender otras expresarte, formas. para tener una voz. Y de ahí Sí. también el nombre de la muestra que actualmente estamos presentando, que se llama Lengua Materna. Preciosa, una retrospectiva que acaba en unos días, pero Sí. que ha sido muy vista, muy visitada, ha sido un éxito, todo el mundo la ha comentado. Has tenido un montón de entrevistas, ¿ah? Ahí he visto muchísimo trabajo, ha traído esta muestra tan Sí, importante, tan necesaria. ¿Cuántas horas has expuesto ahí? sí, más o menos fueron seleccionadas 150, 150 piezas, ¿no? pero el espacio dio como para colocar 130, aproximadamente 138, 135, contándolas como
Un trabajo muy, muy, muy sensible de Miguel López, ¿no? Sí, Miguel, Una curaduría preciosa de la mano con él, ¿no? Muy lindo. lo que digo, ordenó mi mundo, lo presentó de una manera que pueda entenderse, que pueda tener un recorrido y las personas entender cómo inicia, ¿no? Un proceso creativo. No, la memoria, la migración, el lenguaje, la Y discriminación, todo está. identifica Sí, ejes significativos, ¿no? En ese sí, proceso vinculados, como muy bien dices, a cuerpo, territorio, clase, raza, género, y que importante. de su lectura yo identifico plenamente esos procesos, ¿no? Con la claridad que lo explica, lo muestra. Me parece muy bien lograda la muestra en general, ¿no? En general está Claro, tú bajas las bien. escaleras y te encuentras con esta trenza hermosa, enorme, que está plasmada, tejida en un lienzo blanco. Es una belleza. ¿Cuánto tiempo te tardó hacer esa pieza? Ya no lo Ya recuerdo, no lo recuerdas. porque esa pieza es del Sí, 2010, pero además es que Lorena fue hermosa esa pieza. lo que me gusta de la muestra, y yo no me había dado cuenta también, es que te hace descubrir tantas cosas. Al ingreso, Miguel coloca una pieza que se llama Mensaje Grave. Sí, pero lo primero que ves es la trenza, Y después, claro, curiosamente. avanzas Sí, y llegas a así es, confrontar, a ponerte frente a sí, frente a este autorretrato, porque es así un es. autorretrato. Y me gusta que esté Mensaje Grave porque describe también el tiempo que estamos viviendo. Y yo no lo hubiese hecho así, yo no lo hubiese imaginado así, ¿no? Me parece tan inteligente, tan también sagaz de incorporar un dispositivo de ese tipo en ese espacio, ¿no? Para empezar a recorrer un trabajo, ¿no? Un proyecto de vida que además es todo lo que está ahí para mí, No, ¿no? sí, claro, claro. Y la casa, la gente entra, de alguna manera se vuelve parte de la instalación, se sienten integrados a la muestra, ¿no? Eso también fue Sí, muy acertado, ¿no? Poner esa casa. sí, me gusta cuando la gente ingresa y empieza a recorrerla, ¿no? Lo peculiar es que para leer o entender lo que dice esa casa tienes que entrar, Sí, porque sí, solo así sí, se entiende el así bordado, el es, así revés es es. como abstracto, totalmente ilegible, y entonces la gente le gusta, ¿no? Se queda mucho tiempo leyendo y hablando. Tantas veces he contado estas historias en muestra, esta vez me he dado cuenta que esa casa es la casa de mis padres en Puno, la casa que mi abuela Ah, le dio a mi mira, papá. eso lo has resuelto después. Eso me he dado cuenta, así Ajá. como contigo contando Claro, historias claro, sobre la recordando, muestra, me di claro. cuenta, pero esa casa es la casa de mi abuela, la casa que mi abuela Modesta le Qué regaló a mi bonito, papá ¿no? cuando vivían ahí. Pero eso Y pasa mucho, ¿no es cierto? En los artistas hacemos cosas que no, en el momento son muy intuitivas y que después encuentras la razón. Eso es maravilloso en el proceso creativo. sí, me ha Sí, parecido maravilloso sí. darme cuenta de eso y me ha alegrado tanto saber, entender de dónde venía este pulso, esta necesidad de hacer una casita, ¿no? Ujú. Y poner ahí Precioso. elementos que hablen de nuestra familia, de nuestra historia familiar. Sí, sí, con una sensibilidad y elegancia tremenda hablas de cosas muy difíciles y duras. Y creo que eso también es lo que impacta, ¿no? Qué lindo que hayas podido lograr esta muestra y lograr exponer todo una época de trabajo, ¿no? Sí, la muestra es del 2003 al 2026. Creo que lo importante de una muestra antológica es ponerte, de pronto a detenerte, porque fue como obligarme a detener un ritmo Claro, de creación, de no mirar atrás, la verdad, seguir hacia adelante, detenerte y realmente mirar hacia atrás y ver más de 20 años de trabajo y tratar de entender, ¿no? Lo que sí. has hecho. O sea, ha Y sido como cuéntame, un sí, obsequio, un claro, regalo para mí como artista, sí, reunir obra de tantos años y verla ahí maravilloso. dialogando, cómo se ha ido construyendo, qué vínculos hay entre ellos. Y todo está relacionado, es un tejido, Totalmente, es un tejido, pero no exacto. me había dado cuenta de eso hasta no verla Claro. ahí y con la curaduría y todo lo que se ha hecho como visitas guiadas, conversaciones con niños, conversaciones con estudiantes de arte, el público que asiste, estar en el espacio es Ay, algo... qué nutritivo todo, ¿no?
Y dime cómo tú te has visto, digamos, relacionada a la lengua de tus padres, de tu madre, de cómo te has ido criando a través del quechua, pasaste al castellano. ¿Cómo fue esa transición para tus padres también? Porque ellos son de Puno, ¿no es cierto? Entonces son quechua hablantes. Mi padre es Sí. aymara y mi Ujú. madre es quechua. Ellos Ah, tu padre Aymara, ya. migraron muy jóvenes, Sí. no me transmitieron sus lenguas No. maternas, porque Ah, migraron a la ciudad y la ciudad te te impone sus impones, sí. normas, sus reglas, la cultura se olvida, te obligan a ya no hacer práctica de tu forma de hablar, de tu forma de vestir, de tus expresiones culturales diversas, ¿no? La música, escuchar tu música o bailar tu danza o Pero no comer. hablas quechua entonces. Yo no No, hablo no, quechua ni hablo aymara. ni hablas Son Aymara. lenguas que yo he perdido en mi historia familiar. Claro, claro, importante porque lo hablas en la muestra también. Sí, y ha sido un proceso para poder decir, no hablo estas lenguas, entonces, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde pertenezco? Ha sido un recorrido y un tiempo complejo, ¿Y tus padres entre doloroso. ellos hablaban quechua en la casa? No, No. claro, a ver, es que mi padre creció en Puno hasta los 10, 12 Ujú. años. Vivió allí en una comunidad llamada Mañazo, en Ilave, y es Y muy hablaba. común que sean bilingües, ¿no? Ya. Entre su idioma originario y el castellano. Y mi madre más bien llegó a Arequipa muy joven, bebé, porque quedó huérfana, ¿no? Ah, de madre, y después regresó como a los 9 años a ser criada un tiempo por una de sus tías, la tía Elena, y ahí es que aprendió el quechua, en ese tiempo, ¿no? Niña. ah. Entonces mi mamá, Era bilingüe. sí, Hablaba los también, dos idiomas. sí, Trome, ¿ah? sí. Sí. Y bueno, ahora mi hijo, tengo un hijo de 10 años, en el colegio estudia quechua y practica con mi Ay, qué madre maravilla quechua. que le enseñen quechua. Qué Entonces lindo. siento, es una experiencia distinta pensar que mi madre y mi hijo están hablando en quechua, o sea, Sí, está aprendiendo, ¿no? A escuchar, a sentir el idioma. claro. Esa forma de comunicarse tan distinta que yo no tengo, porque también es otra relación que están construyendo. Ujú. Y también tiene que ver con esa pérdida que yo he tenido de las lenguas, verla de otra manera en él, ¿no? Como mi hijo. Porque es, lo que decía también es que la migración de mis padres fue mi migración y es la de mi hijo, ¿no? Por Cómo nos está supuesto. afectando y cómo transitamos por ella. Pero qué acertado ponerle lengua materna, ¿no? Sí, muy acertado. Sí, muy Es un buen acertado. título para la muestra. Es un buen título. En realidad, nos dimos cuenta en el proceso de la De la muestra curaduría, sí, que lengua materna tenía que ver primero para Miguel con que el bordado, como forma de comunicar, de sí, crear, de expresar, para mí es una lengua materna, porque a través de ella es que empiezo a tener voz. claro. Le conté o empecé a decir que yo había perdido las lenguas maternas de mis ancestros, el quechua y el aymara. Entonces, de pronto nos dimos cuenta que era otra dimensión Ujú. de la lengua materna, ¿no? De esta pérdida, de este distanciamiento de la cultura propia para insertarse o adaptarse en otra. Entonces, eso lo fuimos desarrollando ya durante el proceso ya de presentación, incluso de la muestra, ¿no? Fue importante para mí enunciarlo, me di Claro, cuenta que no solamente era que yo ya tenía un modo de expresarme a través del bordado, sino que aludía también a algo mucho más social, histórico, como es la migración. maravilloso. Y bueno, como tú dices, este es un gran tejido, esa muestra es un gran tejido, ¿no? De tu historia y de todos los recorridos que has tenido que vivir. En la muestra en la Cancillería, en el Centro Cultural Inca Garcilaso, muestra a la que fui, por supuesto, hay una pared enorme donde tú plasmas una palabra muy Pieza que se llama Herida Colonial, herida colonial. que es un gran mural de acuarelas donde se escribo una pregunta que dice, ¿de qué parte de Puno eres? Y esa pregunta me la hicieron a mí siendo niña, de 9 años, 10 años, acá en Claro, no, Lima. no te das cuenta de la connotación. Por supuesto, por eso digo que fui más Claro, consciente del racismo más más grande, ¿no? Porque en grande. ese momento la pregunta que me hicieron de una manera violenta, un niño además también, fue como incómoda, me hizo sentir mal, pero no Claro, sabía de dónde venía ese sentirse claro, mal, esa incomodidad, claro, no lo comprendía. Yo claro. no pensaba
¿no? Lo que estaba, no entendía lo que estaba sucediendo. ¿Cuánta agresión pasiva hay, ¿no? Alrededor. Y no supe defenderme porque fue una situación tan Claro. extraña en ese momento, en un parque jugando. Me hubiese gustado ser más consciente de ello, ¿no? Bueno, pero ya de grande, al 2025, en una muestra planteo este proyecto para hablar del racismo en una ciudad como Arequipa, donde se practica la acuarela como una técnica, pues, hermosa, ¿sí? Sin lugar a dudas, donde se representa una ciudad con sus tradiciones, una ciudad colonial, su centro histórico, sus costumbres, y venimos haciendo eso muchos años. Mi cuestionamiento va, ¿somos todavía esa sociedad de fines de siglo pasado? El cambio climático no ha afectado ya nuestro paisaje, nuestros volcanes, los volcanes que están en la ciudad de Arequipa ya no tienen la nieve perpetua, Claro. ha cambiado. ¿Y por qué seguimos representando ese paisaje? El crecimiento urbano ha hecho que las áreas agrícolas o verdes desaparezcan en muy poco tiempo. Entonces, ¿por qué seguimos representando ese paisaje que además es tan bonito, tan idílico, te hace pensar en una ciudad preciosa? Que ya no existe, que está cambiando y está transformando. Entonces nos Claro, estamos negando a ver eso claro. y lo que significa ello, por qué se atraviesa, qué significan esos cambios, ¿no? En la población, en el territorio. Entonces empiezo a pintar nuevamente acuarela, pero para plantear estos temas en mi ciudad, de compañeros artistas, para que empecemos a hablar de esto porque nos afecta cotidianamente, ¿no? Y Herida Colonial es un muro de sillar, pero no del sillar patrimonial de una iglesia o de una casona histórica, sino es ese sillar con cemento que construye, con los que se delimita los terrenos de invasiones, o se Claro, construye casuchas que sí, dicen, esta propiedad es mía, es mi territorio, mi sí, casita. Y es entonces un sillar sucio, un sillar gris que representa esa transformación, la migración, este desorden también, de este crecimiento, ¿no? Caótico de una ciudad. ¿Y qué significa también ese crecimiento? ¿No? Mi crítica no es que la ciudad crezca y que se invada todo, que desaparezca. No, más bien va en el sentido de qué significa eso en nuestras vidas, mm, cómo nos afecta, cómo nos vinculamos, cómo hacemos para que esos espacios verdes no desaparezcan y nuestros hijos puedan disfrutarlos, cómo claro, hacemos para que la ciudad no sea violenta y agresiva con el otro que es diferente, cómo convivimos en comunidad y transformamos y crecemos y vivimos claro, sí, totalmente. pensando en un futuro posible distinto, diferente, ¿no? Y entonces así surge esta pieza Herida Colonial, sobre la que ha reflexionado mucho una socióloga boliviana, Silvia Rivera Cusicanqui, cuando ella cuenta la herida colonial de su hijo, e inmediatamente mi respuesta fue, ¿cuál es mi herida colonial? Mi herida colonial es el día que estuve en un parque en Lima jugando y vino un niño y me hizo esta pregunta, ¿de qué parte de Puno eres? Porque ¿Qué edad duelen tenías? 9, 10 años, 9, 10 años. porque duele y siento que es una herida todavía. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y Lima es una ciudad muy, muy, muy complicada. Las capitales, ¿no? En general son complicadas. Lima está disociada del país. Sí, claro, Lima Lima está totalmente separada. es otro Se país. cree otro país. Sí. Se Lo, cree, no es, pero se cree. lo hemos visto en las Sí, últimas elecciones. estamos divididos. ¿Y por qué pasa eso? O sea, es muy fácil juzgar y decir, tú te corresponde esto. Hay que empezar a dialogar sobre por qué estamos divididos, por qué Lima y los migrantes que viven en Lima miran al país de una forma distinta. Ayer en el conversatorio hablábamos de eso, ¿no? Tenemos que empezar a construir nuevas narrativas, empezar a escucharnos, empezar a hablar de lo que estamos viviendo, inventar nuevas palabras para referirnos a procesos que las palabras que conocemos, como racismo, como violencia, como democracia, ya no nos alcanzan, ya no significan lo que necesitamos que signifique. Sí. Entonces hay que empezar a resignificar, hay que empezar a ampliar estos Se han quemado conceptos las palabras. y han sido muy bien absorbidas Sí. por un sistema que no las Se ha presenta, no manipulado. las vende como Sí. ideales y como que funcionales. Entonces, el camino Manipuladas, es manipuladas y quemadas. Sí, es largo, pero descentralizar, descentralizar. Yo creo que es importante también que tú vengas de Arequipa y que seas oída en Lima. Eso es un gran logro, porque lamentablemente, como tú dices, Lima se come todo, ¿no?
es un gran devorador en algunos aspectos, no en todos. Entonces, nuevamente te felicito porque te has hecho escuchar y eso es muy difícil para una mujer de provincia que ha vivido todas estas desventajas de alguna manera, ¿no? Así que, no, de alguna manera no, has vivido desventajas. Sí, parecer difícil de hablar, de explicarla, pero ha sido un proceso no, lo haces, sanador. por supuesto, es un proceso sanador para todos y con una, como te decía anteriormente, con una elegancia y una sensibilidad impecable, ¿no? Has podido transmitir todas estas huellas. Sí, yo a veces me escucho hablar y Sí. digo, bueno, la gente pensará que estoy sumida en una depresión continua, que voy No, a no, al terapias, que contrario, necesito. tu El, obra te va sanando. el arte ha sido Sí, eso, un proceso de de sanación. transformador, sanación, de curar, ¿no? Y se muestra, se intenta que la obra contenga eso y se transmita. Y He sido capaz de hacerlo también. Ha habido una etapa en la que he estado como muy ensimismada, mirándome muy adentro, preguntando quién soy, ¿no? ¿No? Sin saber, sin encontrar respuesta, ¿no? Han sido como 10 o 15 años de ese proceso de trabajo sobre uno mismo para de pronto después poder acercarme a una definición de mi identidad y con esas certezas, esos acercamientos, aproximaciones, acercarme a otro recién. Entonces, intentar ahora ya por una necesidad vital también, construir comunidad. claro. Y he encontrado artistas comprometidos, con expresiones bellas y también con una forma de vincularse al otro en Huancayo, en el norte, en Trujillo, en Piura, en Tacna, en Iquitos, Mira, ves, ya estás descentralizando, en, qué lindo. en Puno, en Sí, Cusco. Me he vinculado a artistas, creadores, trabajadores de las artes de otras maneras y es maravilloso qué lo que maravilla. desde estos territorios están Ujú. intentando construir. Yo estoy en Lima porque he tenido alguna visibilidad por concursos que me han permitido presentar mi obra en este espacio y el continuo trabajo. Pero lo que veo que está sucediendo en otras regiones es importante mirarlo. Como Miguel ha Por tenido una mirada supuesto, fuera de Lima claro. y estoy segura y espero que las próximas muestras de espacios como el IGNA, que ha. Sí, no. Además, Miguel, lo he mencionado en alguna entrevista anterior, él ha visibilizado la obra de las mujeres artistas en Perú, a muchas. Realmente le debemos mucho. Sí, Sí. y bueno, y Y nos toca. qué maravilla que estés trabajando con él. Y nuevamente, de verdad que gran trabajo, ¿ah? Qué maravilla. Y hay mucha gente que viene trabajando muchos años y lo que nos toca, como lo decimos ahora, es acuerpar, empezar a dejar de mirar al centro y mirar la Ujú, periferia y ujú. desde ahí seguir trabajando. ¿Quieres comentarnos algo de Élida Román? Yo creo que Ay, me ella fue una encanta. gran compañera para ti, ¿no? En un proceso importantísimo de vida. Una pena que ella ya no está con nosotros, pero creo que ha sido una gran aliada, ¿no? Para ti. Gracias por No, sí, nombrarla, Lorena. importante nombrarla. Elida Román ha sido la primera persona que ha mirado mi trabajo en una muestra que presenté, mi primera individual, Mm, justo en así Arequipa. es. Fue una suerte que llegara como jurado de un concurso y se me acercó porque yo estaba en sala, trato de estar en sala, y me habló del trabajo, lo que ella veía. Fue un diálogo distinto, ¿no? Me hacía preguntas. Fue muy empática porque en ese momento, 2010, atravesaba la muerte de mi padre y ella sintió completamente, entendió de lo que estaba hablando y también me contuvo, ¿no? Qué lindo, Me, qué me lindo. consoló. Qué Y después maravilla. hemos seguido manteniendo una amistad por años de trabajo, como crítica, como curadora. Ella ha curado De una dos, manera ella tres te muestras. amadrinó, Sí, ¿no? es Qué cierto. lindo. Sí, Ha curado dos o tres muestras más que se han sí. presentado en Lima, en Arequipa. Siempre estaba tan llena de anécdotas y de una fuerza de trabajo para movilizar a la gente, a equipos de personas y también para Mm, concertar, llegar a acuerdos, porque en procesos de montaje o de muestra siempre surgen muchas cosas con las instituciones sobre claro. todo, y ella era muy inteligente para solucionar eso, muy Tenía suspicaz, carácter, ¿no? Fuerte. pero no lo usaba como de una No, manera, carácter fuerte justamente es no excederse, justamente, ¿no? sí, Hacer todo de una manera con fortaleza, mm, sin exabruptos. exacto, Sí, me era sorprendió una persona muchísimo muy su fuerte, sí. carácter, aprendí mucho de ella y ahora que ella sabía de esta muestra.
Ah, qué Llegó a enterarse porque lindo, estaba programada hace unos qué años, lindo. Es que ella ha fallecido en el 25. 2025, hace muy poquito, pues. Sí, y Elida En estaba enero del contenta. 2025, ¿cuándo ha fallecido? ¿En qué mes? No recuerdo No, la no. fecha exacta. Sí, pues 2025. Pero estaba contenta de la muestra y le hubiese gustado ver. Ella ha sido parte de varias de estas piezas que están actualmente exhibidas, ¿no? La recuerdo como una persona que miró también al país, o sea, Sí, le claro. dio la vuelta a Lima y se fue a otros Yo lugares. le he visto muchas veces hablando de tu obra en entrevistas. Oye, Nereida, ha sido un placer tenerte aquí. Te felicito y que sigan los éxitos y que sigas produciendo y que sigas contándonos y despertando. Muchas gracias. Gracias por el Despertándonos. No, espacio, encantada, gracias por la Nereida. escucha No, y los fascinada con invito a tu visitar la trabajo. muestra en lo que queda, Pues yo ¿no? ya la vi, pero que todos vayan, lo que quede de tiempo, por supuesto que sí. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio de Artistas por Artistas. Gracias.